que estuvieron hablando, me comentaba Silvina, es el tema de la división del trabajo. La división del trabajo es una de las primeras cuestiones que empieza a trabajar Adam Smith. Adam Smith empieza a trabajar la división del trabajo y lo hace con un ejemplo empírico. ¿Qué quiere decir esto? Va puntualmente a una fábrica de alfileres para ver cómo funciona esto de la división del trabajo, porque trata de entender cómo puede ser que haya aumentado la productividad, más allá de las máquinas y de los adelantos tecnológicos que implican la revolución industrial. Entonces, lo que ve y lo que experimenta es lo siguiente. Vamos a suponer, y lo hace en una fábrica de alfileres, vamos a suponer que el proceso de fabricación de alfileres tiene 4 etapas. Es decir, por un lado hay que enderezar el alambre que se va a utilizar, por el otro lado cortar ese alambre, después hay que afilar ese alambre y por último hay que colocarle la cabeza a ese alfiler. Entonces es un proceso productivo que tiene 4 pasos. Vamos a suponer, por simplicidad argumentativa, que en esta empresa tenemos solamente 4 empleados. Entonces, ¿qué es lo que hace Adam Smith? Dice, bueno, que cada uno de los empleados produzca alfileres de principio a fin y vemos cuántos alfileres tienen al final del día. Vamos a suponer que al final, no hagamos del día porque van a ser números muy grandes, al cabo de una hora, vamos a suponer que cada uno de los trabajadores produjo 5 alfileres. Es decir, tenemos 20 alfileres producidos en una hora por los 4 trabajadores. Genial, genial. Entonces, ¿qué es lo que dice Adam Smith? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a implementar la división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona se va a encargar de enderezar todos los alambres, otra persona se va a encargar de cortar todos los alambres, otra persona se va a encargar de afilar todos los alambres y otra persona se va a encargar de ponerle la cabeza a esos alambres, a esos alfileres. Entonces, de esta forma, los pone a llevar adelante el proceso productivo. ¿Y qué es lo que encuentra al cabo de una hora? Es que pudieron producir, vamos a suponer, 30 alfileres. Es decir, aumentaron un 50% su producción. ¿Y por qué se da este aumento de la producción? Bueno, por la división del trabajo. Porque justamente lo que se logra con esta división del trabajo es que uno se puede especializar en cada una de estas tareas. Uno se puede especializar en cada una de estas tareas. Entonces, de esta forma logramos que se aumente la productividad con la división del trabajo. Y este es el ejemplo que toma Adam Smith con una experiencia empírica, podríamos decir, en una fábrica de alfileres. Entonces, el concepto de división del trabajo es muy importante porque después va a tener implicancias en lo que enuncien sobre comercio internacional y al mismo tiempo va a ser un concepto bastante duradero en el pensamiento. ¿Por qué les digo esto que es bastante duradero en el pensamiento? Porque después, varios años de manera posterior, más de 100 años después, se sigue pensando en esto que comentaba Adam Smith, en la división del trabajo, y se ponen en marcha, por ejemplo, líneas de montaje con el modo de producción fordista. Obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, están a muchos años de diferencia, sin embargo, la lógica imperante por detrás sigue siendo la división del trabajo. Sigue siendo que el trabajador se pueda concentrar en una sola actividad y se perfeccione en esa actividad. Entonces, esto es la división del trabajo. Vamos puntualmente a la teoría del valor, que es, digamos, ¿qué le da valor a los bienes? ¿Qué le da valor a los bienes? Entonces, en primera instancia, Adam Smith empieza a estudiar el valor de los bienes y dice, hay 2 fuentes de valor o 2 valores diferentes. Por un lado tenemos el valor de uso, va a decir Adam Smith, y por el otro lado el valor de cambio. El valor de uso empieza a estudiarlo, pero llega una paradoja que es muy famosa, que es la paradoja del agua y los diamantes,
y digamos que no sigue con esa investigación, llega hasta esa paradoja y no sigue profundizando en el tema. Pero sí lo que sigue profundizando es el valor de cambio, el valor de cambio. Y a partir de ahí es que se termina derivando la teoría del valor de la escuela clásica. ¿Y cuál es la teoría del valor de la escuela clásica? ¿Qué le da valor a los bienes en la escuela clásica? Bueno, lo que va a decir Adam Smith es que el valor de cambio va a venir dado por el trabajo. Es decir, el trabajo es lo que le va a dar valor a los bienes. El trabajo es lo que le va a dar valor a los bienes. Ese es el punto. Ese es el punto. Y esta teoría es una teoría objetiva del valor. ¿Por qué objetiva del valor? Bueno, porque los bienes van a tener un valor natural, por así decirlo. Este mate, si tiene tantas horas de trabajo, bueno, vale cierta cantidad de plata, punto. Y ya está. Y para todos vale lo mismo. Hay un valor natural de los bienes. Y es una teoría objetiva del valor. Depende del objeto y no del sujeto. ¿Por qué destaco esto? Bueno, obviamente porque después lo vamos a contraponer con otro pensamiento, desde luego. Entonces, teoría objetiva del valor. Ahora, cuando uno se pone a pensar, y yo les digo, bueno, este mate vale por la cantidad de horas que tardé en hacer este mate. Ok, genial. Ahora, ¿qué es lo que le dice a Adam Smith? Bueno, pero para hacer este mate tuviste que comprar metal y tuviste que comprar esta funda de cuero. Ok, bueno, pero eso no es trabajo. ¿Y qué es lo que va a decir Adam Smith? No, sí, eso es trabajo. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que sacar ese metal, moldearlo, etcétera, etcétera, y lo mismo con el cuero. Entonces, seguimos reduciendo todo el trabajo. Todo lo podemos medir en trabajo, va a decir Adam Smith. ¿Y qué es lo que le dicen algunos otros pensadores? Y le dicen, bueno, pero para producir este mate, también tuviste que usar algunas herramientas, no sé, un martillo, una pinza, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice Adam Smith? Bueno, eso también puede estar expresado en trabajo. ¿Por qué? Y porque alguien tuvo que tomar trabajo para fabricar esas herramientas. Entonces, todo el proceso productivo lo podemos pasar a un común denominador que es el trabajo. Y por eso el trabajo es lo que le da valor a los bienes, dice Adam Smith. Entonces, esta teoría, de vuelta, es una teoría objetiva del valor. La teoría objetiva del valor. Y vamos a hablar un poquito de la teoría de la distribución. ¿Cómo se da la distribución en esta economía? Bueno, lo que va a comentar Adam Smith y, y va a proseguir también David Ricardo es lo siguiente. Van a decir que en esta economía hay diferentes clases sociales. Van a hablar de clases sociales, al igual que hablan los fisiócratas. Pero en este caso van a ser diferentes las clases sociales. Los clásicos van a hablar de trabajadores, terratenientes y capitalistas. Van a decir que están estas tres clases sociales. Y de vuelta, son clases sociales. Son clases sociales. Trabajadores, terratenientes y capitalistas. Obviamente que detrás de eso va a haber una remuneración asociada. Los trabajadores van a recibir un salario, los terratenientes van a recibir una renta y los capitalistas en los clásicos van a recibir un beneficio. Primer punto interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con los factores productivos, recuerden que el capital recibe interés y el que recibe beneficios es el empresario. Bueno, en los clásicos hablamos de una clase social, que son los capitalistas. Y dentro de esa clase social tenemos, obviamente, los dueños del capital y también los empresarios. Entonces tengan en cuenta esos pequeños detalles como para poder ir entendiendo lo que dice cada una de las escuelas. Entonces,
clases sociales que tienen una remuneración eh, que viene aparejada a cada una de ellas. Genial, genial. ¿Qué más vamos a comentar? Bueno, lo que comenta posteriormente David Ricardo es cómo es la evolución de ese ingreso que recibe cada una de estas clases sociales. ¿Y qué es lo que va a decir David Ricardo? Va a decir lo siguiente. Eh, los trabajadores van a recibir un salario de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es lo mínimo indispensable para sobrevivir. Eso es un salario de subsistencia, lo mínimo e indispensable para sobrevivir. Por ende, su ingreso se va a mantener relativamente constante a través del tiempo. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, ingreso de los capitalistas, el beneficio. ¿Qué va a pasar con el ingreso de los capitalistas? Bueno, lo que va a decir David Ricardo es que con el tiempo van a tender a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que van a tender a disminuir? ¿Tienen idea? ¿A alguno se le ocurre? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Decía que la tendencia que está viendo David Ricardo es que a medida que pasa el tiempo, el ingreso que obtienen los capitalistas, es decir, el beneficio, va tendiendo a disminuir y va a tender a disminuir. ¿Por qué creen que se va a dar esto que dice David Ricardo? ¿Por qué tendería a disminuir el ingreso de los capitalistas? Porque el mercado se agota, igual que los factores productivos. A ver, el mercado se agota al igual que los factores productivos. O sea, por ejemplo, alguien vende, no sé, heladeras en un pueblo de 30 personas. Bueno, no, la heladera la tenés por muchos años, entonces, bueno, que le vendiste a 30 personas, si no expandís y no encontrás más personas, se te agota el mercado. Ok, ok. Es un tema interesante. Bien, bien. Estamos hablando de bienes de consumo durable. Claro, Ok, ok. Lo que se puede hacer es lo que hace iPhone o lo que hacía iPhone, que es la obsolescencia programada, ¿no? Es decir, claro. establecer en el mismo dispositivo una obsolescencia. Bueno, iPhone perdió un juicio muy importante en Estados Unidos por eso. En los primeros modelos de los iPhone, justamente tenía programada la obsolescencia a partir de cuando se hacía más lento y tardaba más en cargar las cosas. Pero bueno, sí, es un tema interesante, justamente para que no se agote el mercado, como dice acá Miranda, Camila, perdón. Eh, Bien, bueno, podría ser. Ahora, si estamos hablando de bienes de consumo, no sé, por ejemplo, alimentos o algún otro bien, ahí el consumo lo necesitaríamos todos los días, por así decirlo. Claro, no, ahí ya no sé. Ok, ok, no, no hay problema, no hay problema. Estamos jugando a ver si a alguien se le ocurre. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Situémonos de vuelta en el periodo histórico que estamos hablando. Estamos hablando en la Revolución Industrial. ¿Qué pasa en la Revolución Industrial? Hay un montón de empresas. Empresas muy pequeñitas que están peleando por una tajada del mercado. Y entonces, como hay un montón de competencia, la única forma de posicionar sus productos en el mercado es vendiéndolo a un precio más bajo. ¿Y cómo hacen para venderlo a un precio más bajo? Bueno, a los trabajadores no le pueden pagar menos, porque ya están recibiendo un salario de subsistencia. Si les pagan menos, esos trabajadores no van a tener ni para comer. Ya está, no se puede ajustar por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resignan parte de su ingreso, resignan beneficios para poder posicionarse en el mercado. Entonces, eso es lo que está pasando en la Inglaterra de 1800, 1820. La revolución industrial hace que haya un montón de empresas y que al competir entre ellas, los empresarios terminen resignando parte de sus beneficios. Por eso los beneficios tienden a decaer con el correr del tiempo, dice David Ricardo.
Y por el otro lado, el ingreso a los terratenientes, que son las rentas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, David Ricardo va a decir lo siguiente: el ingreso de los terratenientes tiende a aumentar con el paso del tiempo. ¿Y por qué tiende a aumentar con el paso del tiempo? Bueno, por la renta diferencial de la tierra. ¿Y qué es esto? Bueno, explicado en términos sencillos, podríamos decir lo siguiente: la población va a seguir aumentando y en cambio la tierra para producir alimentos está fija, está dada. Por ende, la producción de alimentos se va a mantener relativamente constante. Puede ser que haya algún aumento, pero se va a mantener relativamente constante y cada vez va a haber más personas pujando por esos productos. Por ende, esos productos van a tender a aumentar. Por ende, la renta que recibe el dueño de la tierra va a tender a aumentar. Entonces, y acá está bueno porque lo podemos relacionar con una de las preguntas que vimos en la clase presencial el otro día, que decíamos que la economía siempre fue en parte un vehículo del pensamiento político y en parte un método de investigación científica. Bueno, claramente acá, en este análisis que David Ricardo hace de la realidad, de lo que está viviendo la Inglaterra de ese momento, al mismo tiempo hay parte de discurso político. ¿Por qué? Porque esto lo va a usar como argumentación para tratar de que se derogue la ley de granos que regía en Inglaterra en ese momento. Que básicamente la ley de granos lo que hacía era impedir la importación de granos. Por ende, esto aseguraba una renta diferencial de los terratenientes. Entonces, es parte, un vehículo de política siempre de la economía. Y un dato importante, lo que generan los clásicos es economía política. Todavía no estamos hablando de economía a secas. Estamos hablando de economía política y hay un vínculo muy importante entre economía y política. Hay un vínculo muy importante entre economía y política. Entonces, así se da la teoría de la distribución. Por eso se da la distribución entre las diferentes clases sociales y esa es la evolución que están viendo los clásicos a través del tiempo. Bien, me queda para comentarles un aporte más de la escuela clásica que está relacionado con el comercio internacional. Tanto Adam Smith como David Ricardo hacen aportes sobre el comercio internacional. Adam Smith va a trabajar con la idea de las ventajas absolutas. Esta idea de las ventajas absolutas viene relacionada con el nivel absoluto de costos que tiene cada uno de los países. Entonces, lo que va a decir Adam Smith es que quien tiene que producir el bien es a quien en términos absolutos le salga más barato producirlo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las ventajas absolutas de costos. Entonces, esa es la teoría del comercio internacional para Adam Smith y va a esbozar también una división internacional del trabajo. Es decir, va a decir que hay países, obviamente, que son más productivos en producir bienes primarios, entonces se deberían dedicar a producir esos bienes y otros países que son más capaces de producir bienes industriales o elaborados y por ende esos países se deberían dedicar solamente a esto. Ahora, tenemos un problema con esta teoría. ¿Por qué tenemos un problema con esta teoría? Bueno, porque si yo digo que los bienes los va a producir el que sea el mejor produciendo esos bienes, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Vamos a suponer que cada uno de nosotros somos países. Y vamos a suponer que acá el más productivo de todo es Agustín. Ok, Agustín es el que puede producir todos los bienes a un menor costo. Todos los bienes. Entonces, bajo la óptica de la teoría... Gracias por el halago. No hay por qué, no hay por qué.
Entonces, bajo la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, el único que debería producir sería Agustín. Y todos le deberíamos comprar a él. Ahora, nosotros no produciríamos nada. Entonces, ¿cómo se va a dar ese comercio si a cambio nosotros a Agustín no le estamos dando nada? Y no se va a dar ese comercio. ¿Por qué? Porque Agustín en algún momento nos va a decir, bueno, todo muy lindo, yo me pongo a producir, me pongo a trabajar, ¿y ustedes qué me dan a cambio? Entonces, tenemos que ofrecer algo a cambio. Entonces, este es el problema que tiene la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith. Entonces, David Ricardo la empieza a trabajar. Después les paso mi CBU, chicos. Les paso mi CBU, así compensan un poco todo lo productivo que soy. Claro, exacto, exacto. Entonces, David Ricardo empieza a trabajar este concepto, se da cuenta de esta cuestión y, y empieza a esbozar una nueva teoría, que es la teoría de las ventajas comparativas. ¿Y qué es esto? Bueno, va a decir, ¿quién es el que tiene que producir en este punto? Bueno, en realidad la producción no está tan relacionada con el nivel absoluto de costos, va a decir David Ricardo, sino con la escala de costos de cada país. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que producir cada país? Bueno, debería especializarse en aquellos bienes que son comparativamente más beneficiosos para producir para ese país. ¿Y por qué? Bueno, porque un solo país no va a poder producir todos los bienes. ¿Qué está diciendo acá David Ricardo? Está diciendo lo siguiente. Por un lado, Agustín no va a poder producir todos los bienes del mundo. Desde luego. ¿Por qué? Y porque tiene limitaciones. Tiene limitaciones horarias. No lo vamos a poder tener trabajando 24 horas al día. En algún momento necesita descansar este pibe. Entonces, primer cuestión importante. Segunda cuestión importante. El resto de los países, el resto de nosotros tenemos que producir. Entonces, ¿qué es lo que pasaría bajo la teoría de David Ricardo? Bueno, Agustín produciría en lo que nos saca mayor ventaja a todos nosotros. Vamos a suponer que él es muy bueno fabricando, no sé, mates. Perdón por la falta de ocurrencia para los ejemplos. Pero vamos a suponer que él es el mejor produciendo mates. Genial. Entonces destina todas sus horas laborales a producir mates. Buenísimo. Vamos a suponer que tenemos otro bien que son, no sé, computadoras. Y que Agustín también es el mejor produciendo computadoras. Ahora, ya dedica todas sus horas a producir mates. No puede producir también computadoras. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, el segundo mejor de nosotros va a terminar produciendo las computadoras y se las va a intercambiar con Agustín, que no puede dedicar todas sus horas del día a producir dos bienes. Entonces, ese es el punto con respecto a la teoría de las ventajas comparativas. ¿Querías agregar algo, Agustín? No, no. Ah, perdón, como te habías Estaba con el micrófono desmuteado. prendido. Bien, entonces, cada uno de los países va a producir algo y va a generar ese intercambio. ¿Somos los mejores produciendo otros bienes? No, pero no importa, dice David Ricardo. Lo que importa es que nosotros seamos al menos buenos en la producción de algún bien y que lo podamos intercambiar con el resto del mundo, que no va a poder producir todos los bienes. Entonces, ese es el punto de las ventajas comparativas. Después vamos a retomar esto en la segunda parte de la unidad número 3, pero eso es más adelante. Bien, dos comentarios más con respecto a la escuela clásica que tiene que ver con otros dos autores que son interesantes. Por un lado, Malthus. Malthus escribe un ensayo muy interesante, muy conocido, que es el ensayo sobre el principio de la población, que es un ensayo por el cual se ha ganado el mote del economista negativo, el economista negativo. ¿Por qué? O el economista sombrío. ¿Por qué? Ciencia Porque, lúgubre puede ser también. Le ¿cómo? decían la ciencia lúgubre. Sí, correcto, correcto. Sí, 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 sí. ¿Por qué?
¿Y por qué todos estos motes medios macabros, por así decirlo? Porque lo que dice básicamente Malthus en este tratado, en este ensayo, es que la población crece a una tasa más rápida que la producción de alimentos. Entonces, mientras la población crece a una progresión geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, los alimentos crecen a una progresión aritmética, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, si seguimos a estas velocidades, en algún momento no va a haber la cantidad de alimentos necesarios para que todas las personas puedan comer. Entonces, ¿qué es lo que propone Malthus? Dice lo siguiente, bueno, vamos a tener que tener controles, lisa y llanamente. Podemos tener controles voluntarios. ¿A qué se refiere con controles voluntarios? Bueno, básicamente a la moderación moral. Malthus, una persona que venía de la religión, obviamente va a plantear esto de la moderación moral, tener menos hijos, básicamente. Ahora, es lo que dice Malthus, si no tenemos moderación moral, bueno, va a haber otros controles que son no voluntarios. ¿Y cuáles son estos controles no voluntarios? Bueno, nos estamos refiriendo a plagas, nos estamos refiriendo a miseria, es decir, personas que literalmente se mueren de hambre, o nos estamos refiriendo justamente a un proceso que se da mucho durante este periodo, que es guerras. Es decir, tratar de conquistar algún lugar para seguir produciendo alimentos, y si lo conquistamos, bueno, solucionamos el problema porque podemos producir más alimentos, y si no lo conquistamos, bueno, al menos no tenemos tanta población para darle de comer. Justamente por eso ven que tiene un mote un poco lúgubre o macabro, las conclusiones a las cuales llega Malthus. Entonces, desde luego que estas predicciones de Malthus no se terminan cumpliendo. ¿Por qué? Porque el aumento de la productividad en, en la producción de alimentos termina siendo bastante más alta y por ende no se termina cumpliendo lo que él predecía. Pero tenía un punto interesante por ahí. Y por último, pero no menos importante, el aporte de Jean-Baptiste Say. Say enuncia una ley muy interesante que es la ley de los mercados, que generalmente se conoce como la ley de Say, obviamente por su apellido. ¿Y qué dice esta ley de Say? Algo comentamos el encuentro anterior, es que la oferta crea su propia demanda. Esto que charlamos el encuentro anterior, de que la oferta crea su propia demanda, es una ley que establece SEI y que dice lo siguiente, justamente como los precios son flexibles, todo lo que se produce en algún momento es demandado por alguien. Yo le puedo poner un precio tal que seguro voy a encontrar algún comprador. Incluso en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo yo puedo poner un precio que todas las personas estén empleadas y los que no están empleados son desempleados involuntarios porque no estarían dispuestos a trabajar por ese precio o por un precio menor. Son desempleos voluntarios, va a decir Say. Entonces, ¿cómo puede ser que enuncie esto, diríamos, con los ojos de hoy en día? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? De vuelta, estamos en los albores de la revolución industrial. Desde luego que hay flexibilidad en los precios y sobre todo por esta competencia que se da entre la cantidad de empresas que hay, los precios muchas veces bajan de los bienes. ¿Pero por qué? De vuelta, porque estamos en un proceso de transformación de la economía mundial, puntualmente de Inglaterra.
Y al mismo tiempo estamos en un periodo donde se demanda mucha mano de obra y por ende estamos cercanos a las tasas de pleno empleo. Estamos cercanos a las tasas de pleno empleo. Entonces, es relativamente cierto que en ese momento se puede cumplir la ley de 6. De vuelta, estos pensadores no es que se encierran en su habitación y empiezan a escribir lo que les parece. No, lo que hacen es que salen, ven lo que pasa en la realidad y en base a eso escriben lo que ellos están viendo. Entonces, en ese momento histórico, en la Revolución Industrial, podemos llegar a concluir de que la oferta genera su propia demanda. Ahora, en momentos históricos posteriores, y lo vamos a ver con profundidad, no sé si llegaremos hoy, pero lo vamos a ver con profundidad, esto no se cumple. Desde luego que esto no se cumple. Entonces, es un tema interesante, es un tema interesante. Obviamente, los clásicos van a estar a favor de esta ley de 6. Bien, y con esto cierro los clásicos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Algo que no se haya entendido. Algo que le genere curiosidad. Algo. ¿No? ¿Estamos bien? Gustavo, vi que te habías desmuteado, no sé si querías decir algo. No, profe, se entendió. Bien, bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, los clásicos vamos a decir que tienen preponderancia desde 1776, cuando se publica la obra de Adam Smith, hasta 1871, vamos a decir. ¿Por qué? Y porque a partir de 1871 ya hay grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos, y aparecen los escritos de 3 autores que van a ser súper interesantes, que son Jevons, Walras y Menger, que ya los vamos a ver como marginalistas. Y en parte su pensamiento ya deja la escuela clásica de tener auge a partir de ese momento. Pero la escuela clásica se propaga por toda Europa. Se propaga por toda Europa. A diferencia de la fisiocracia, como les debe haber contado Silvina, que se da solamente en Francia. Se da solamente en Francia. Bien, vamos a pasar, si les parece, al próximo autor, que también es parte de la escuela clásica. Pero ¿por qué lo estudiamos de forma diferente? Bueno, porque en realidad, si bien él pertenece a la escuela clásica, es un crítico de la escuela clásica. Un crítico de esa escuela, que es Marx. Vamos a pensar un poquito y a trabajar un poquito con el pensamiento marxista. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que comenta Marx? Entonces, vamos a estudiar primero un poquito qué es lo que está pasando en la sociedad donde va a vivir Marx y donde va a escribir Marx, que es, su obra fundacional, podríamos decir, o la que lo saca a la fama, se escribe en 1848, que si bien no es una obra económica, es una obra más bien política, es la que le da prestigio a Marx como para poder desarrollar sus ideas, que es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista lo escribe en 1848 y es el que lo posiciona en el campo de las ideas. Posteriormente va a escribir su obra económica más destacada, que es El Capital. El Capital, ya vamos a hablar un poquitito más en detalle sobre esa obra que es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad de mediados del siglo XIX? Bueno, lo que estamos viendo es que las condiciones de vida de las personas son paupérrimas. Es decir, elevadas tasas de desocupación, muchas personas que no encuentran empleo, el empleo se da en condiciones abusivas, es decir,
largas jornadas laborales, sin descanso, en condiciones insalubres, con trabajo de niños. Digamos, es un momento muy duro para ser trabajador, muy duro para ser trabajador, y por eso se dan frecuentemente rebeliones, empieza a nacer el movimiento sindical, la sindicalización de los trabajadores, empieza a surgir las ideas del movimiento socialista también. Entonces, tenemos una situación muy diferente a la cual escriben anteriormente los clásicos. La situación de 1770 es muy diferente a la situación de 1850. Cambia drásticamente. Profe, una pregunta. Adelante, Micaela. En el libro de cátedra dice muestran pauperismo. ¿Qué es eso? Bueno, justamente una condición paupérrima. Es decir, una condición donde hay muchas personas pobres durante mucho tiempo, personas desocupadas que no pueden encontrar trabajo y que viven una vida de miseria, podríamos decir. A eso nos estamos refiriendo y eso es lo que se está viendo en gran parte de la población en 1850. Bien, bien, excelente. Gracias por la pregunta, Micaela. A eso se refiere, a las condiciones de pobreza, de marginalidad que está viviendo gran parte de la sociedad. Gran parte de la sociedad. Bien. Gracias, profe. No hay por qué, no hay por qué. Buenísimo, gracias por el comentario. Me parece que ayuda a ilustrar justamente qué es lo que estamos viviendo aquí, qué es lo que estamos viviendo. Entonces, en estas condiciones se empieza a dar, como les decía yo, el movimiento sindical y el movimiento socialista. Vamos a decir que hay como tres grandes socialismos, por así decirlo. Vamos a encontrar el socialismo utópico, el socialismo científico y el socialismo postmarxista. Nosotros nos vamos a quedar a analizar lo que denominamos socialismo científico, que es justamente el socialismo donde escribe Karl Marx, que un dato de color, es Karl Marx, no es Carlos Marx, como aparece en el apunte de cátedra, por favor no le digan Carlos, es Karl Marx, es parte del socialismo científico, pero al mismo tiempo, y por eso les digo, es parte de los pensadores clásicos, es parte de los pensadores clásicos que critica la idea de la escuela clásica, critica parte de la idea de la escuela clásica. Bien, entonces, vamos a los autores principales del pensamiento marxista. Bueno, obviamente Karl Marx, desde luego, no hace falta que se los diga. Ahora, además de Marx, que fallece en 1883, a mí siempre me gusta destacar la figura de Friedrich Engels. Yo creo que no se puede terminar de entender el pensamiento de Marx sin entender la figura de Friedrich Engels. ¿Por qué? Porque Friedrich Engels va a ser el mecenas de Marx, es decir, es el que va, en términos modernos, financiar el estudio de Marx, es el que le va a garantizar poder vivir de lo que escribe, de sus ideas y de promocionar sus ideas. Entonces, es una persona importante en ese punto de vista. Y por el otro lado, es importante, y lo destaco como autor, por lo que pasa con El Capital, que es la obra económica más importante que tiene Marx. ¿Qué pasa con El Capital? Bueno, El Capital es una obra que tiene 4 tomos que van saliendo con el correr del tiempo. El primero de esos tomos aparece en 1867 y es el único tomo de los 4 del Capital que se publica con Marx vivo. Los otros 3 tomos se publican post-mortem. Entonces, acá es muy importante la figura de Friedrich Engels. ¿Por qué? Y porque él era el dueño, digamos, el que tenía los derechos sobre los escritos de Marx. Entonces, tenemos el tomo 2,
que se publica en 1885, y el tomo 3, que se publica en 1894, que en general no hay grandes discusiones sobre esos dos tomos, pero el tomo 4, que es justamente donde él incorpora toda su teoría del valor y de la distribución, que es la teoría de la plusvalía, es un tomo que se publica recién en 1904. Es decir, 20 años después del fallecimiento de Marx. Entonces, siempre está la discusión de qué parte escribió Marx de ese tomo y qué parte escribió Engels de ese tomo. ¿Por qué? Porque es probable que Marx haya dejado algunas líneas y no haya profundizado mucho más en esa obra, porque estaba escribiendo los libros anteriores. Y por algo no se publicaron los libros anteriores. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuánto escribió Marx y cuánto escribió Engels de ese último. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho más en eso. Vamos a decir que todos son parte de la tradición marxista, porque consideramos tanto a Marx como a Engels como pensadores marxistas. Entonces, ¿cuál es el primero de los aportes que vamos a estudiar de la idea marxista? Bueno, está esto de lo que se denomina el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico? Bueno, el materialismo histórico, va a decir Marx, es el mecanismo para entender el acontecer histórico. Con el materialismo histórico nosotros podemos identificar a toda sociedad a través de la historia. Podemos identificar a cualquier sociedad a través de la historia. Y básicamente dice que tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones para identificar esta sociedad. Por un lado, en primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta la base material de esa sociedad. La base material de esa sociedad. ¿Qué es básicamente? ¿Cuál es el nivel de potencialidad productiva que tiene esta sociedad? Entonces, la base material. La segunda de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta son las relaciones sociales de producción, dice Marx. ¿Qué es esto? Bueno, cómo se dan las relaciones entre las personas y las cosas y cómo se dan las relaciones entre las personas. ¿A qué me refiero entre las personas y las cosas? Me estoy refiriendo básicamente al régimen de propiedad. Es decir, ¿vamos a tener propiedad privada en esta sociedad? ¿O vamos a tener un colectivismo y nadie va a ser dueño de nada? Y todos vamos a ser dueños de todo. Entonces, relaciones de propiedad. Y en segunda instancia, las relaciones humanas. Es decir, cómo se da la relación entre las personas. ¿Somos pares o va a haber un régimen dirigista, donde haya una persona que dirija al resto? Entonces, estas dos cuestiones, dice Marx, vamos a tener que tenerla en cuenta para el materialismo histórico. Y la tercera de las cuestiones es lo que Marx va a denominar como superestructura. Que básicamente son diferentes elementos como que son básicamente cuestiones institucionales, marco jurídico, la religión, el Estado, todas esas cuestiones son parte de la superestructura de esa sociedad. En un ratito nos vamos a meter con el Estado en Marx, que es lo que pasa con el Estado en Marx. Pero básicamente estos son los principios de el materialismo histórico. Es cómo podemos situar a cada una de las sociedades a través de la historia. Luego tenemos el materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Bueno, primero tendríamos que entender qué es la dialéctica. La dialéctica es una forma de generar conocimiento, como, por ejemplo, el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es una forma de generar conocimiento, y el conocimiento se avala a través de diferentes paradigmas,
si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna materia de metodología de la investigación, seguramente va a tener conocimiento de esto, pero básicamente lo que utiliza la ciencia económica es el falsacionismo, que viene de la mano de Karl Popper, pero después hay otros paradigmas, como el paradigma kantiano, pero no viene al caso, nos vamos a ir por las ramas, y lo importante es que ustedes tengan una idea de lo que es la dialéctica. Entonces, la dialéctica es una forma de generar conocimiento que es profesada por Hegel. Hegel, nada que ver con Engels, el que veíamos anteriormente, que decíamos que era mecenas de Marx. Hegel es un filósofo que lleva a cabo la dialéctica hegeliana, se suele decir. ¿Cómo funciona la dialéctica? Para que tengamos una idea básica, funciona de la siguiente forma. Tenemos una tesis, una fuerza impulsora, tenemos por el otro lado una antítesis, o sea, algo que está enfrentado, está encontrado o critica lo primero, y de la conjunción de estas dos, de la tesis y de la antítesis, surge un estadio superior que es lo que se denomina síntesis. Entonces, esta síntesis vuelve a ser insumo, vuelve a ser tesis para una instancia posterior, en general. Esto es el proceso dialéctico y de esta forma se va generando conocimiento. Se postulan ciertas ideas, se postulan ideas en contra, en la conjunción de estas ideas a favor y en contra de cierta cuestión, surge una idea superadora. Y esa idea superadora después se vuelve a pensar, se vuelve a trabajar, y de esta forma vamos construyendo conocimiento bajo la dialéctica. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Marx lo va a utilizar a la dialéctica para explicar el materialismo. ¿Y qué es lo que va a decir? Va a decir lo siguiente: la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. Entonces siempre hay fuerzas contrapuestas en todo momento histórico. Entonces, ¿qué es lo que va a decir en términos básicos? Va a decir, en la antigüedad había dos clases sociales que están enfrentadas. Dos clases que están enfrentadas. Los amos y los esclavos. Los amos son los que tenían el poder, los esclavos eran los súbditos, podríamos decir. Entonces, va a haber una lucha de clases ahí. La tesis y la antítesis. Y vamos a pasar a una síntesis. Cuando choquen estas dos, vamos a pasar a un nuevo estadio de la sociedad. ¿A qué sociedad pasamos? Bueno, a la sociedad feudal. De la antigüedad se pasa a la sociedad feudal. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente tenemos dos clases sociales que están enfrentadas. Por un lado, los señores feudales, que son los que tienen el poder, y los siervos, que es la servidumbre, que son los que están, digamos, sin poder en esta sociedad. Entonces, de nuevo se va a dar la lucha de clases. ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a pasar a la síntesis, vamos a pasar a un nuevo estadio de la sociedad. ¿Y a qué estadio de la sociedad vamos a pasar? Bueno, Marx dice, vamos a pasar al estadio presente de la sociedad, que es el capitalismo. ¿Y qué pasa en el capitalismo? De nuevo, tenemos dos clases sociales enfrentadas. Los capitalistas, que son los que tienen el poder, con los proletarios, dice él. Entonces, ¿qué es lo que pronostica? Bueno, acá hay una lucha de clases de vuelta. Y vamos a pasar, cuando se resuelva esta lucha de clases, a un nuevo estadio de la sociedad. ¿Cuál es el estadio que seguía para Marx de esta lucha de clases, que se da entre capitalistas y proletarios? Es el socialismo. ¿Y qué es el socialismo en términos de Marx? Es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. ¿Y qué es lo que pasa acá? Dice Marx. Bueno,
nuevamente volvemos a tener clases enfrentadas. Tenemos por un lado los proletarios, que son los que ahora tienen el poder, y los capitalistas, nada más que ahora sin poder. Entonces, de la lucha de estas clases, vamos a pasar a un estadio superior de la sociedad. ¿Cuál es ese estadio superior de la sociedad para Marx? El comunismo. ¿Y qué va a pasar en el comunismo? Bueno, en el comunismo no va a haber clases sociales, por lo tanto no va a haber enfrentamiento, y no va a haber Estado, dice Marx. ¿Y por qué dice Marx que no va a haber Estado? Bueno, Marx dice que no va a haber Estado porque para Marx el Estado justamente es, digamos, el que le permite tener dominio a una clase sobre otra. Es justamente la presencia del Estado el que garantiza que una clase me va a dominar a la otra. ¿Por qué? Porque el Estado va a generar las normas que beneficien a la clase dominante y va a garantizar que esto se dé así. Entonces, siempre que haya Estado, va a decir Marx, va a haber una clase que domine a la otra y por ende va a haber lucha de clases. En la sociedad donde no hay clases sociales no va a haber Estado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna clase que domine a la otra. El Estado justamente es el que permite la dominación de una clase sobre otra. Podríamos decir que es la cristalinización del poder de la clase social dominante, justamente porque el Estado va a bregar por su interés. Porque el Estado suele estar cooptado por la clase dominante, dice Marx. Está cooptado por la clase dominante. La clase dominante es la que tiene el control del Estado. Dice, en la antigüedad los amos tenían control sobre el Estado. En el feudalismo, los señores feudales eran los que tenían control sobre el Estado. En el capitalismo, son los capitalistas los que tienen control sobre el Estado. En el socialismo, en la dictadura del proletariado, son los proletarios los que tienen control sobre el Estado. Ahora, en el comunismo, no va a haber nadie que tenga control sobre el Estado porque no va a haber clases sociales. ¿Se entiende el punto? ¿Queda claro? Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, hagamos un ejercicio de pensamiento colectivo. ¿Cuándo hubo comunismo en el mundo? ¿Qué país fue comunista en el mundo? La Unión Soviética. Ok, la Unión Soviética, dice Juan Pablo, es el ejemplo típico o más común para pensar en un país comunista. Ok, No salió muy bien. También no tuvo su comunismo por un tiempo con Mao. ok, China tuvo su comunismo con Mao, siguen teniendo algunas cosas de régimen centralizado, autoritario. Correcto, correcto. Ahora, en términos de Marx, ninguna de esas dos experiencias es comunista. En términos de Marx, el comunismo no tiene Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según los términos de Marx, todos los estados o los países que nosotros vimos a través de la historia, con regímenes, podríamos decir, de izquierda o a favor del proletariado, son socialismos. Es dictadura del proletariado. Son los proletarios al poder, pero no es comunismo en términos de Marx. ¿Por qué aclaro esto siempre en términos de Marx? Bueno, porque obviamente hay un post-marxismo que vuelven a interpretar lo que quiso decir Marx sobre el comunismo. Y ahí tenemos al leninismo, al estalinismo, tenemos un montón de otras cuestiones que no viene al caso, no nos vamos
a detener en eso. Pero es interesante pensar en esto porque desde el punto de vista o en términos de Marx, ninguna de las sociedades, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni la China comunista, podríamos decir, son sociedades comunistas. ¿Por qué? Porque claramente hay Estado y porque claramente ahí hay una lucha de clases. Hay dos clases que están muy bien diferenciadas. Entonces, es interesante para pensar eso. Entonces, volviendo a los términos de la asignatura. En Marx, ¿el Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir en la economía? ¿Interviene o no interviene? No interviene. No interviene, O sea, dice no Juan. existe. Claro, ese es el punto. No es que interviene o no interviene, no existe directamente. No hay Estado para Marx en la sociedad comunista. Desde luego que en el capitalismo hay Estado, desde luego. Pero en la sociedad comunista no hay Estado. No es si interviene o no interviene. No hay Estado en la sociedad comunista para Marx, que es el estadio superior de la evolución de su pensamiento. Bien, bien, interesante, interesante. Proseguimos. Vamos a su aporte económico fundamental que tiene que ver con la teoría del valor y obviamente está relacionada con la teoría de la distribución, que es puntualmente la plusvalía. ¿De dónde viene el valor para Marx? Bueno, de vuelta, Marx va a ser un autor clásico. Por ende, para Marx, el valor viene dado por el trabajo. Punto. Lo mismo que decía Adam Smith, lo mismo que decía David Ricardo. Listo. El valor viene dado por el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? Bueno, lo que hace es ver lo que está pasando en la realidad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que analiza, al igual que analiza David Ricardo? Bueno, a los trabajadores, a los proletarios, se les paga un salario de subsistencia. Lo mismo, exactamente lo mismo que había dicho David Ricardo. Ahora, ese salario de subsistencia se paga por un trabajo. Y acá es donde Marx va a entrar a hilar finito y va a sacar su teoría de la plusvalía. Y va a decir, bueno, ok, pero entonces acá tenemos dos tipos de trabajo, va a decir Marx. Tenemos por un lado lo que él va a denominar como trabajo socialmente necesario, que es el trabajo que se hace por la remuneración que se le paga. Es decir, al trabajador le pagamos un salario de subsistencia. Ok, a cambio de ese salario de subsistencia tiene que hacer algo. Entonces, ese algo que tiene que hacer para compensar su salario de subsistencia es lo que Marx va a denominar el trabajo socialmente necesario, que es el que, digamos, justifica el pago del salario de subsistencia. Ahora, además del trabajo socialmente necesario, hay una cantidad por encima de ese trabajo, que es lo que Marx va a denominar plusvalía. Y eso es de lo que se apropia el capitalista, de la plusvalía. ¿Y qué es esto? Bueno, para que lo podamos entender un poquito de manera más clara. Cuando hablamos de plusvalía, lo que estamos viendo es lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros le pagamos a un empleado un salario de subsistencia. Vamos a suponer, no sé, 10 pesos. Genial. Y esos 10 pesos se lo pagamos por trabajar una hora. Una hora, el salario de subsistencia son 10 pesos. Genial. Bien. Ahora, vamos a suponer que el trabajador en 10 minutos puede producir un mate, que ese mate genera 10 pesos. Es decir, ese para Marx sería el trabajo socialmente necesario. Está generando justamente lo que se le paga. Es el trabajo socialmente necesario. Ahora, los otros 50 minutos que está trabajando es lo que Marx va a denominar plusvalía. ¿Por qué? Y porque el trabajador sigue haciendo mate, hace 5 mates más. Genial. ¿Y qué pasa con el valor de esos 5 mates? Bueno, se lo apropia el capitalista, dice Marx.
se lo apropia el capitalista. Entonces, esa es la teoría de la plusvalía. ¿Y por qué se lo puede apropiar el capitalista? Bueno, se lo puede apropiar el capitalista porque el Estado está garantizando justamente que se pague un salario de subsistencia. Si el Estado no garantizaría eso, eh, podría ser que se le pague la remuneración acorde a los obreros. Pero como se le puede pagar un salario de subsistencia y el capitalista se apropia de la plusvalía, hay una explotación de la clase obrera, dice Marx. Hay una explotación de la clase obrera. Y ojo, porque acá hay un detalle interesante de Marx que muchas veces no se destaca. Marx no dice que los capitalistas no tengan que tener beneficio. Ojo con eso. ¿Qué es lo que dice? Y lo dice muy claro en sus escritos. Marx distingue entre plusvalía, lo que el capitalista se apropia de los trabajadores, y el beneficio. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que dice Marx? Bueno, obviamente el capitalista pone a disposición materias primas, bienes de capital, lo que él va a denominar capital constante. Y a cambio de eso merece obtener un beneficio el capitalista. Desde luego, si no el trabajador no podría llevar a cabo su trabajo. Es decir, el trabajador que tiene que llevar a cabo este mate, bueno, necesita justamente todas las materias primas para poder producir este mate y justamente todas las herramientas de capital, el martillo, la tenaza, etcétera, todo lo que necesita. Ok, todo eso que pone el capitalista merece obtener una compensación por eso. Y eso viene dado por el beneficio, dice Marx. Y está bien que así sea. Ahora, está mal cuando se obtiene beneficio de comprar la fuerza de trabajo, lo que Marx va a denominar capital variable. Y ese beneficio que se obtiene por contratar fuerza de trabajo es lo que denominamos anteriormente plusvalía. Entonces, la plusvalía, la apropiación de parte de lo que genera el trabajador, eso sí está mal. Eso sí está mal y eso sí implica la explotación de una clase sobre otra. ¿Y qué es lo que va a decir Marx? Marx va a decir que a largo plazo la plusvalía tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque cada vez se explota más a los trabajadores. ¿Por qué? Y porque cada vez se les da menos descanso y cada vez se los hace trabajar en condiciones peores. Entonces, acá hay un punto y justamente es en parte lo que se está viendo en esta sociedad, que los trabajadores cada vez están en peores condiciones. Y de vuelta, ¿por qué se puede pagar ese salario de subsistencia? Bueno, por dos cuestiones. Primero, porque hay un Estado que avala eso, que avale que se pague un salario de subsistencia. ¿Por qué lo avala? Bueno, justamente porque ese Estado está cooptado por los capitalistas y hace lo que le conviene a los capitalistas. Pero por el otro lado, también se puede pagar un salario de subsistencia porque existe lo que Marx denomina un ejército de reserva. ¿Qué es el ejército de reserva? Es la cantidad de desocupados que hay en esta economía. Entonces, en cuanto alguno de los trabajadores diga, no, yo quiero cobrar más del salario de subsistencia, ¿qué es lo que va a hacer el capitalista? Va a decir, bueno, ¿sabe qué? Vaya nomás. Tengo 100 más para contratar. Así que, si vos querés cobrar más, bueno, no va a ser en esta empresa. No va a ser en esta empresa. Desde luego, todavía no hay leyes sindicales, no hay prohibiciones de despido, no hay indemnizaciones, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, estamos en esta sociedad. En estos puntos, Marx está describiendo lo que pasa en esta sociedad de 1850. Es correcto a ese momento histórico. Es correcto ese momento histórico. Es bien interesante. ¿Por qué Marx lo denomina
proletariado. Porque justamente lo que va a decir Marx es que los proletarios son dueños solamente de dos cosas. Por un lado, de su descendencia, es decir, de la prole, y por el otro lado, de su trabajo. Son dueños solamente de eso. Por eso Marx los llama proletarios, porque son dueños solamente de su descendencia y de su trabajo. Y de su trabajo. Entonces, los conceptos centrales en el pensamiento marxista es el concepto de lucha de clases, que va a estar siempre presente, y el concepto de la plusvalía. El concepto de la plusvalía. Esos dos son como los conceptos fundamentales que uno tiene que tener para entender el pensamiento marxista. Desde luego, muchas de las predicciones que hizo Marx no se terminaron cumpliendo. ¿Qué predecía Marx? Bueno, decía, en los países más avanzados hay una mayor explotación a los trabajadores y por ende van a ser los primeros países donde se dé la revolución socialista. Claramente esto no es así. En Inglaterra no se da la revolución socialista y donde se termina dando, que es en Rusia, es uno de los países más atrasados de ese momento en términos económicos. Entonces, no se termina dando, digamos, lo que pronosticaba Marx. Al mismo tiempo, no se termina dando la sociedad comunista, desde luego que no. Desde luego que no. Y al mismo tiempo, cuando empiezan a surgir los movimientos sindicales y empieza a haber las primeras conquistas obreras de derechos laborales, justamente lo que va a entender Marx es que esto simplemente dilata en el tiempo la revolución socialista. Es decir, a los trabajadores le están dando migajas, dice Marx. Ok, los están haciendo trabajar un poquito menos, le están dando el descanso dominical, le están dando algunas condiciones de higiene. Lo único que hace eso es prolongar un poquito más la revolución, pero la revolución tarde o temprano se va a dar. ¿Por qué? Porque se está dando la plusvalía de que los capitalistas se están apropiando de parte del trabajo de los proletarios. Entonces, esos conceptos también son interesantes. Bien, ¿alguna duda con lo que planteé recién, con el pensamiento marxista, algo que no quede claro? Cuando vayan al texto a abordar estos conceptos, el apunte de cátedra está un poco denso de leer. Traten de encararlo con buen ánimo y de leerlos tranquilos porque suele tener cierta complejidad argumentativa. Está un poquito más llevadero en el texto de Pérez Henry. En el texto de Pérez Henry está un poquito más llevadero, pero son conceptos complejos, son conceptos complejos. Bien, ¿queda alguna duda? ¿Algo más? De mi parte no. Bien, bien. Bueno, estimo que el resto tampoco. Bien. Bueno, vamos a ver una escuela más de pensamiento y ya los libero. Ya los libero. No vamos a llegar a ver toda la parte de historia. ¿Qué nos queda ahora? Nos quedan los neoclásicos y nos quedan los aportes de Keynes. En Keynes nosotros terminábamos la parte de la revisión histórica del pensamiento porque los desarrollos posteriores a Keynes justamente requieren un conocimiento un poco más profundo de economía y lo que termina pasando ahí es que la complejidad argumentativa es más alta y por ahí pueden terminar de no entender algún tipo de concepto. Entonces, está bueno que sepan estas cuestiones. Nosotros finalizamos con el pensamiento de John Maynard Keynes. Ahí terminamos nuestro recorrido histórico. Van a ver que en el apunte de cátedra hay algunos pensamientos posteriores, pero van a estar simplemente supeditados a 2, 3 párrafos, no mucho más que eso.
no mucho más que eso. Al mismo tiempo, el pensamiento de Keynes es normalmente mencionado y comentado en las políticas actuales, entonces es interesante que cualquiera que haya pasado por un curso introductorio tenga al menos las nociones básicas de lo que planteaba Keynes y cuándo lo planteaba Keynes. Así que bueno, eso como para que lo tengan en cuenta. Por las dudas, me estoy refiriendo a Keynes, que muchas veces cuando uno lo escucha normalmente se lo suele llamar como Keynes. Pero bueno, yo estoy más acostumbrado a decirle Keynes. Igualmente siempre se habla de políticas keynesianas, así que como para que lo tengan en cuenta. Bien, pero no vamos a llegar a verlo hoy. Hoy nos vamos a quedar con la escuela neoclásica, que es la escuela que está antes. La escuela neoclásica tiene unos antecesores, unos precursores, que son estos tres autores que yo les comentaba anteriormente, que son Jevons, Walras y Menger, que son tres autores que escriben cosas similares con pocos años de diferencia. Pocos años de diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de 1870. Es decir, no se daba esta divulgación del conocimiento tan rápido como tenemos hoy en día. Hoy en día, con un par de clics podemos ver justamente lo que están escribiendo premios Nobel o lo que están escribiendo personas en el MIT, en Harvard, en Cambridge. En ese momento, las ideas que se escribían en un lado muchas veces tardaban 2, 3, 4, 5 años en llegar a otra universidad, más allá de que sean todas universidades europeas. Entonces, es interesante como para comentar. Y estos marginalistas, lo que están escribiendo al mismo tiempo y en la misma línea, son conceptos que están en el margen, por eso se llaman marginalistas, y básicamente estar en el margen quiere decir que empiezan a analizar qué es lo que pasa cuando incorporo una unidad más, o incorporo una unidad más de producto, o incorporo una unidad más de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando incorporo una unidad más? Se quedan ahí en ese pensamiento marginal. Y a partir de ahí empiezan a estudiar ciertas leyes científicas, por así decirlo, y empiezan a obtener algunas ideas muy, muy interesantes que sobreviven hasta el día de hoy. Por ejemplo, desde los marginalistas viene la ley de rendimientos marginales decrecientes que estudiamos en la frontera de posibilidades de producción. La ley de rendimientos marginales decrecientes es esbozada por los marginalistas. La utilidad marginal también es esbozada por los marginalistas y va a ser un insumo fundamental para los neoclásicos. Y ahora lo vamos a trabajar. Entonces, básicamente ese es el aporte previo que hay a la escuela neoclásica. La escuela neoclásica podemos decir que comienza puntualmente en 1890. 1890 es cuando se publica Principios de Economía, uno de los textos principales de Alfred Marshall, el principal autor de esta escuela, de los neoclásicos, Alfred Marshall. Un autor que escribe en Cambridge, en Inglaterra, y que genera un cuerpo teórico muy interesante. Y vamos a decir que tiene preponderancia esta escuela hasta 1930. ¿Por qué hasta 1930? Bueno, porque en 1930 tenemos el crack de Wall Street, tenemos la crisis financiera económica más grande de la cual se tenga registro, y ahí es cuando empiezan a tambalear un poco las ideas neoclásicas. Entonces, por eso vamos a decir que tiene preponderancia hasta 1930. Bien, bueno, nos metemos un poquito con lo que genera Alfred Marshall como escuela de pensamiento con los neoclásicos. La primera de las cuestiones que genera es en la ciencia. La economía deja de tener, digamos, esta relación tan cercana con la política y deja de llamarse economía política y pasa a llamarse economía a secas.
y obviamente a partir de este momento empieza a surgir el objeto y el método de estudio moderno de la economía, el que estudiamos nosotros en la primera unidad. El objeto de estudio y el método de estudio moderno de la economía surgen con la escuela neoclásica. Y este cambio de nombre de la economía tiene una connotación importante cuando se estudia en inglés. En inglés pasamos a denominar a la economía como economics, y justamente tiene una finalización, esa palabra, que es y latina CS, que justamente esta finalización tienen las carreras que están relacionadas a la ingeniería. Entonces, con el aporte de Alfred Marshall y de la escuela neoclásica, vamos a tener una influencia cada vez más importante de la matemática. A partir de la escuela neoclásica, vamos a tener un importante incremento del uso del aparato matemático para explicar muchos de los fenómenos. Y justamente a partir de acá vamos a generar muchos modelos, muchos modelos. Entonces, la utilización de la matemática como forma de explicar las cuestiones toma una especial preponderancia a partir de 1890 con los neoclásicos, una especial preponderancia. Y toma una especial preponderancia la utilización de modelos. Vamos a hablar de dos modelos que son sumamente importantes para entender todo el desarrollo neoclásico. Es por un lado el modelo del Homo economicus y por el otro lado el modelo de la competencia perfecta. ¿Qué es esto del Homo economicus? Bueno, lo primero que tienen que hacer los neoclásicos para poder explicar la economía es entender el comportamiento de las personas. Ahora, cada uno de nosotros actúa de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los neoclásicos? ¿Qué es lo que hace Alfred Marshall? Bueno, construye un modelo de comportamiento de las personas. Dice, las personas actúan como un Homo economicus. ¿Y qué es esto? Bueno, es una persona que es movida solamente por el interés personal. Solamente por el interés personal. Está abstraída de cualquier otra motivación. Son sumamente racionales las personas. El Homo economicus, puntualmente. Entonces, bajo el Homo economicus se va a construir toda la teoría neoclásica. Es un supuesto de comportamiento fuertísimo, fuertísimo. Decir que somos racionales y decir que solamente nos movemos por el interés personal es un supuesto fuerte. Supuesto fuerte. Bien, ese es el primero de los modelos que trasvasa todo el modelo a toda la escuela neoclásica. El segundo de los modelos que trasvasa toda la escuela neoclásica es la competencia perfecta. Es la competencia perfecta. ¿Qué es esto? Es el modelo ideal de mercado. El modelo ideal de mercado cuando la oferta y la demanda tienen exactamente la misma fuerza. Nadie tiene poder sobre ese mercado. Nadie tiene poder sobre el mercado, sobre ese mercado. Y justamente se tienen que cumplir algunas condiciones para decir que vamos a estar en un mercado de competencia perfecta. Es una creación teórica. El mercado de competencia perfecta no existe. Pero ¿para qué lo construyen los neoclásicos? ¿Y para qué lo estudiamos? Justamente para ver cuál sería el óptimo y qué tan lejos estamos de ese punto óptimo. Pasa algo similar con la frontera de posibilidades de producción. Nosotros construimos la frontera de posibilidades de producción para ver cuál es la potencialidad de esta economía. Ok, ahora cuando estudiamos una economía, desde luego que por lo general va a estar por debajo de esa frontera, en un punto ineficiente. Ahora, ¿y para qué construimos la frontera? Bueno, para ver qué tan lejos estamos de ese punto eficiente. Entonces, el modelo de competencia perfecta nos sirve en parte para poder entender esto. Para poder entender qué tan lejos estamos de la competencia perfecta. Y a partir de esto, ¿qué es lo que dicen los neoclásicos? Dice, bueno, ok, todo lo que nosotros vamos a explicar que pasa en la economía se da en una economía de competencia perfecta. Ahora, puede haber casos donde
esta economía de competencia perfecta falle y haya lo que Alfred Marshall denomina fallas de mercado. Fallas de mercado. Si hay fallas de mercado, que justamente van a decir los neoclásicos, es lo que describe Marx. Marx está describiendo mercados en donde hay fuertes fallas. Entonces, cuando hay esas fallas de mercado, lo que van a decir los neoclásicos, el Estado tiene que intervenir. Entonces, ¿cuál es la concepción para los neoclásicos del Estado? Los neoclásicos van a decir lo siguiente: el Estado no tiene que intervenir en la economía, salvo que haya falla de mercado. Si el mercado está fallando, ok, es necesario que el Estado intervenga. Es necesario que el Estado intervenga. Pero no necesitamos que el Estado intervenga si el mercado se está comportando de manera eficiente, digamos. Entonces, es como un gris en cuanto a intervención del Estado. Hasta recién estuvimos viendo escuelas que decían o el Estado interviene, o el Estado no interviene, o el Estado no existe, en el caso de Marx. Ahora, los neoclásicos van a decir lo siguiente: a ver, el Estado no tiene que intervenir, dicen los neoclásicos. Pero si hay falla de mercado, bueno, la intervención del Estado está justificada. ¿Cuáles serían esas fallas de mercado? Bueno, las vamos a enunciar nomás, las vamos a estudiar con más profundidad más adelante. Las fallas de mercado son 4. Por un lado tenemos las externalidades, por el otro lado tenemos la presencia de bienes públicos, luego tenemos la ausencia de la competencia y por último tenemos la asimetría en la información. Entonces, si alguna de estas 4 fallas de mercado se presenta, bueno, es razonable que el Estado intervenga. El Estado tiene que intervenir, tratar de solucionar esa falla y volver a retirarse. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ya están cansados, ya lo sé. Es tarde, clase pesada, pero bueno, acompáñenme un ratito más. ¿Cuál es la teoría del valor? ¿Dónde va a estar fundamentado el valor para los neoclásicos? Bueno, para la escuela neoclásica, el valor va a venir dado por la utilidad que tiene un bien. Es decir, por la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Por eso va a venir dado el valor de los bienes. ¿Y por qué utilidad? ¿Por la utilidad total? No, van a decir los neoclásicos. El valor viene dado por la utilidad marginal del bien. Obviamente, concepto que toman de los marginalistas, como lo podrán suponer. El valor de los bienes viene dado por la utilidad marginal del bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pasamos a una teoría del valor subjetiva. Con los clásicos teníamos una teoría objetiva. El valor era el mismo para todas las personas, para ese mismo bien. Ahora, los neoclásicos van a decir, no. El valor depende del sujeto. Es decir, para cada uno de nosotros ese bien tiene un valor diferente. ¿Y de qué depende ese valor? De la utilidad marginal que me representa ese bien. Es decir, una misma persona, a medida que consume el bien, puede valorarlo de forma diferente. ¿Y cómo es esa utilidad marginal? Van a decir los neoclásicos. Bueno, esa utilidad marginal es decreciente. A medida que consumo más unidades de ese bien, menos lo valoro. Y entonces, veamos un ejemplo, como para entender qué le da valor a los bienes. Se están acercando las 9 de la noche y yo digo, por ejemplo, bueno, tengo hambre, me gustaría comer, no sé, una hamburguesa. Ok, ¿cuánto valoro comer una hamburguesa ahora? Vamos a suponer que valoro una hamburguesa comer
comer una hamburguesa 1.000 pesos. Ok, vamos a suponer que la hamburguesa en combo, etcétera, sale 700 pesos. Ok, entonces, ¿qué hago? Voy y me compro la hamburguesa. Genial, me como la hamburguesa, todo muy lindo, satisfací parte de mi hambre. Vamos a suponer que sigo con hambre. Ahora, ¿cuánto valoro la segunda hamburguesa? Claramente menos que la primera. ¿Y por qué? Porque ya sacié parte de mi hambre. Ya no estoy muerto de hambre como estaba antes. Entonces la segunda hamburguesa tal vez la valoro por 700 pesos. Genial, sigue estando en el límite de que me compro esa hamburguesa y me como esa hamburguesa. Genial. Vamos a suponer que sigo con algo de hambre. Ahora, ¿cuánto valoro esa tercera hamburguesa? Obviamente mucho menos que la primera y mucho menos que la segunda. ¿Por qué? Porque ya estoy bastante satisfecho. Entonces, ¿cuánto valoro esa tercera hamburguesa? Vamos a suponer 200 pesos. Ok, claramente no está en el nivel de compra de la hamburguesa, por lo tanto no la compro. Por lo tanto no la compro. Entonces, eso es lo que dicen los neoclásicos. Cada bien, para cada una de las personas, en cada momento diferente, tiene un valor diferente. ¿Por qué? Porque tal vez para algunos de ustedes valorarían mucho más una hamburguesa porque tienen mucha hambre y ahora que yo les mencioné hamburguesa, van a tener ganas de comer hamburguesa. Vamos a suponer. Ahora, tal vez alguno de ustedes dice, no, a mí la verdad no me gusta la hamburguesa. No hay forma de que yo coma eso. Entonces, lo valoran mucho menos y tal vez no se comprarían ni siquiera la primera hamburguesa. Entonces, el valor de los bienes es una construcción subjetiva y depende de esa utilidad marginal. Tal vez alguno de ustedes, qué sé yo, ya picó algo y no tiene tanta hambre y no pagaría 700 pesos por una hamburguesa. Ok, ok. Entonces, ¿se entiende la diferencia con la teoría del valor de los clásicos? ¿Está clara la diferencia? Sí, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Claramente, a ver, la teoría del valor de los clásicos apunta más a los costos de producción, podríamos decir. Apunta más a los costos de producción. En cambio, la teoría, digamos, neoclásica del valor apunta más al lado de la demanda, a ver cómo satisfacen mis necesidades esos bienes. Entonces, están apuntando como a lugares diferentes. Bien, teoría de la distribución, y con esto ya voy cerrando, así ya no nos quedamos mucho más. Teoría de la distribución. Bueno, ¿qué van a decir los neoclásicos? Bueno, van a decir que la distribución se va a hacer en base a factores productivos. Y van a decir, cada persona, entre paréntesis, cada homo economicus, tiene factores productivos. Y dependiendo cómo utilice esos factores productivos, es la remuneración que va a recibir y el nivel de ingreso que va a obtener. Entonces, ¿qué van a decir los neoclásicos? No hay clases sociales. No hay clases sociales. Cada persona tiene factores productivos. ¿Cuáles son estos factores productivos? Van a decir los neoclásicos, va a decir Marshall. Trabajo, tierra, capital y factor empresarial. Entonces, una persona, un homo economicus, puede trabajar, puede también recibir una renta porque tiene tierra, puede recibir intereses porque tiene capital y puede recibir beneficios porque es empresario. Y obviamente puede recibir salarios porque trabaja. Puede recibir las 4 fuentes de ingreso. No tienen clases sociales. Entonces, ¿por qué viene dada la teoría de la distribución? Bueno, por la utilización de los factores productivos que hace cada una de las personas. De vuelta, no hay clases sociales. Con los clásicos sí había clases sociales. Los trabajadores no podían ser terratenientes, no podían ser capitalistas, desde luego. Y los terratenientes tampoco podían ser trabajadores y tampoco podían ser capitalistas. Y los capitalistas tampoco podían ser terratenientes y tampoco podían ser trabajadores. Entonces, hay una diferencia importante también en la teoría de la distribución. Bien, con estos dos conceptos cierro.
por un lado, la ley de Say. ¿Qué es lo que van a decir los neoclásicos sobre la ley de Say? Bueno, lo que van a decir es que en una economía competitiva, es decir, donde se da la competencia perfecta, y en el largo plazo, nosotros vamos a atender al pleno empleo, por ende, se termina cumpliendo la ley de Say. ¿Cuándo? En el largo plazo. Entonces, los neoclásicos van a estar a favor de la ley de Say, siempre y cuando estemos hablando de una economía competitiva, es decir, una economía donde se dé la preponderancia de la competencia perfecta y no haya fallas de mercado, y en el largo plazo. Acá los neoclásicos incluyen la variable temporal y hablan mucho en el largo plazo. En el largo plazo está todo en equilibrio, dicen los neoclásicos. ¿Y qué quiere decir esto que en el largo plazo está todo en equilibrio? Bueno, lo que están diciendo por oposición, es que las recesiones, el desempleo, pueden ser cuestiones coyunturales. Es decir, ok, puede haber una crisis coyuntural. Ahora, si hay un mercado de competencia perfecta, ese desequilibrio coyuntural se va a arreglar solo. Ahora, puede ser que haya falla de mercado y es necesario que el Estado intervenga, pero si no hay falla de mercado, ese desequilibrio coyuntural se va a arreglar con el paso del tiempo, solito. Entonces van a estar pensando siempre en el largo plazo. Van a estar pensando siempre en el largo plazo. Y una última de las cuestiones, como para cerrar, es que los principales aportes de la escuela neoclásica están relacionados con el enfoque microeconómico. Es decir, la mayoría de los aportes que genera la escuela neoclásica están desde el punto de vista microeconómico y los van a abordar ustedes en microeconomía cuando vean esa asignatura. Y se usan hasta el día de hoy muchos de los aportes. Si bien hay algunos que han sido reformados o han sido complejizados, la mayoría de las ideas principales de la micro viene de la teoría neoclásica que estamos viendo acá. ¿Hasta cuándo tiene preponderancia esta teoría? Hasta la crisis de 1930. ¿Por qué? ¿Qué termina pasando? Y bueno, es una crisis que sola no se está arreglando. Y ahí estamos teniendo un problema. Que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo? Recomendaciones. Vean los videos. Para algo está a disposición los videos de YouTube que están en el canal. Es una forma muy interesante de poder aproximarse a los temas. Primero de las recomendaciones. Segunda de las recomendaciones, lean. Obviamente, tenemos el apunte de cátedra, tenemos la bibliografía. Recuerden, la bibliografía obligatoria es el libro de Pérez Henry y el capítulo 4 de Heybronner. Esos dos son la bibliografía obligatoria. Entonces, vayan avanzando con las lecturas. ¿Por qué? Y porque ya en el próximo encuentro cerramos la parte de historia y ya cerramos unidad 1 y unidad 2. Así que vayan metiéndose con la parte de historia. Recuerden, semana que viene no nos vemos porque hay mesa de examen. Recién nos vamos a ver el 29. Y en ese caso, de vuelta va a ser en forma presencial ahí en la sede de San Nicolás. Nuevamente voy a viajar yo el 29. Me van a tener por ahí, por esos pagos. Bien. ¿Algo más que quede en el tintero? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran decir? ¿Están ahí todavía? Sí, sí. Ok, Sí, profe. bien. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, gente, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, de mi parte los saludo, los despido, les digo buen fin de semana, me encanta decir buen fin de semana un miércoles, es como súper alentador, así que de mi parte no mucho más, pásenla bien y nos vemos dentro de 2 semanas, el miércoles 29, ahí de forma presencial. Listo, igualmente, profe. Igualmente, profe. Nos vemos. No, Un saludo, Gracias, profe. adiós.
Luciano, ¿tuviste Agustín, alguna querido. novedad de la tesis? Mira, lo que estuve consultando es que no hace falta defenderla, lo que me dijeron. Jódeme. Bien. Posta. Y me dijeron que ya está, que ya me pueden dar la nota final, y me dijeron que era un 9, que Bueno, fue bien. el promedio de los 3 evaluadores, que un evaluador me había puesto 10 y los otros 2 me habían puesto un 9. Así que bueno, queda 9.33, me dijeron redondeado es 9, ok, lógico, Bueno, está bien. felicidades, ya te puedo decir magíster. Así que sí, correcto, Felicidades. correcto. Felicidades. Gracias. Espero Para que me decirte digan. lo mismo, falta muy poquito, Agustín, Sí, así que espero que me digan que no la tengo que defender también. Estaba preparando los Power hoy y estuve con eso. vos sabés que a mí me sorprendió.